Entonces, como les decía, ¿no? Se trata de una novela sobre el Huáscar y obviamente no soy crítico literario, en tanto novela, poco es lo que debo decir. Lo único que quisiera dejar claro es que es entretenida, es bastante amena, que se lee de un tirón y visto desde fuera, desde alguien pues que no tiene formación como crítico literario, es un producto y por lo tanto más bien voy a enjuiciar la parte histórica sobre la guerra del Pacífico, el conflicto, cómo lo presenta. Y bueno, empezaré por Chile, puesto que en el fondo da una visión de cada uno de los dos países y de la naturaleza del conflicto. Y para comenzar, por Chile diré que es la parte más extensa del libro. La mayor parte de la información trata sobre Chile. No he calculado exactamente, pero digamos 70%, quizás hasta 80% trata sobre Chile y el resto sobre el Perú. Bueno, son descritos en el caso de Chile tanto su pueblo como sus gobernantes. Y el eje del libro será este, ¿no? El pueblo es mostrado como bastante patriota, de una manera idealista. Una figura recurrente es la de la bandera, la estrella solitaria, que guía no solamente los proyectos, sino sobre todo los corazones, los ideales, y el pueblo de Chile estaría como embargado de este sentimiento patriota. Mientras que la élite es mostrada como mucho más interesada. Un personaje paradigmático sería Edwards, un famoso integrante de la élite económica chilena, de las grandes familias, que es mostrado como un salitrero, un gran salitrero, que logra hacer pasar su interés particular como un interés nacional, como un interés colectivo de todos. Y bueno, Edward para esto compra un diario, el famoso El Mercurio, hace una campaña periodística, maneja la influencia de los medios y es uno de los actores del proceso que conduce a la guerra contra Bolivia y luego inmediatamente contra el Perú. Pero así como Edwards, hay otros en la élite chilena que más bien son patriotas de corte republicano, preocupados por construir un Estado eficiente, por construir un Estado poderoso. Aquí el personaje es alguien muy conocido en el Perú, Domingo Santamaría, que luego fue presidente de Chile y que anteriormente había sido embajador, ministro, se decía en esa época, de Chile en el Perú, en la época de la guerra contra España. Y lo acompaña en este papel con un personaje un poco menor, pero de igual trascendencia, un ex poeta, Lillo, quien había sido Eusebio Lillo, quien había sido el creador de la letra del himno nacional chileno y luego, a lo largo de su vida, se había convertido en un hombre de Estado. Ellos dos son los que representarán al Estado, la idea de un Estado eficiente en Chile, un Estado sólido, un Estado poderoso, un Estado con capacidad de llevar adelante sus intereses. En Chile, sin embargo, en la novela que nos presenta Carlos, en Chile no falta la corrupción, tampoco la demagogia. La demagogia es representada por Vicuña Maquena, otro personaje que es bien conocido aquí en el Perú, escribió grandes libros, es uno de los protagonistas de la guerra y uno de los primeros narradores de ella. Bueno, él acusa en alguna sesión que es descrita en la novela, él acusa al presidente Pinto de vender mal carbón para la Armada y de hacer un pingüe negocio con la guerra. Y Pinto más bien empalidece, ¿no?
de tal manera que a mí desde fuera me pareció índice de culpabilidad. Este asunto del carbón nos involucra también a nosotros, porque en otro pasaje de la novela, el carbón, el negocio del carbón, aparece Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú, que tenía una carbonera en Chile. Mi apreciación es que el libro nos ofrece una descripción cruda, realista, de los entretelones de la vida política y diplomática en Santiago, que son poco conocidos en el Perú y que valen la pena, porque además, como dije al comenzar, están narrados en una forma amena y eso hace bastante información bien contada. Ahora, a continuación, voy a hablar un rato del Perú, antes de volver a la contienda. Como dije desde el comienzo, la información es bastante menor en comparación a la que se ofrece sobre Chile, es más bien escueto. No se dice nada o prácticamente nada de los gobernantes y del pueblo tampoco mucho. En algún momento describe a la tripulación del Huáscar y de la tripulación del Huáscar, de los marineros del Huáscar, desprendo algunas ideas del autor sobre el pueblo del Perú, pero es una inferencia. Se expresa en términos étnicos, como no se ha expresado sobre el pueblo de Chile, y son los mismos términos étnicos que empleamos nosotros para referirnos a nosotros mismos. No está chantándonos ningún término, sino tomando nuestro propio modo de referirnos a nosotros mismos. Y es así que aparecen zambos y negros, aludiendo pues a lo afro en el Perú, y a continuación choles e indígenas, refiriéndose a las personas de origen andino. Y en algún pasaje se hace referencia a un externo que opina sobre su espíritu, sobre el alma de esta gente, diciendo que tienen algo de esclavos, una mente de esclavos. Es un pueblo el nuestro, el peruano, en esta novela multiétnico, pero su espíritu no es libre ni idealista, sino que su carácter tiene algo de esa estrofa suprimida del himno nacional, porque hay una estrofa del himno nacional que dice a la letra: largo tiempo el peruano oprimido las cadenas arrastró. Esa idea está plasmada en el libro de Carlos de una manera como tangencial, en un párrafo, y luego no desarrolla la idea extensamente, pasa a otras cosas. Está el eje del libro construido sobre otro punto. Yo lo he recogido para esta exposición, pero el eje del libro, la parte Perú del libro, está construida sobre la estrategia naval. Y de la estrategia naval la describe como muy sólida, bien armada, bien pensada, un plan, el del Perú, bastante bien articulado. Después del hundimiento de la independencia, en el primer combate naval en Iquique, el Perú habría adoptado un plan audaz. Y ese plan audaz hace jugar a su favor la astucia, la sorpresa. Es un débil, el Perú queda muy debilitado después de la pérdida de la independencia, pero no se dedica a lo que hubiera sido lógico, defender sus propios puertos, arrinconarse en su territorio, sino que por el contrario tiene un plan audaz, y este consiste en atacar la retaguardia de su enemigo, la retaguardia de Chile, burlar a los grandes blindados y desordenar la línea de abastecimientos del ejército de Chile. Esta estrategia da resultado durante unos meses, es muy bien planteada y bien desarrollada por un marino de talento superior como es Mostrado Grau. Ahora bien, durante unos meses. Y esa estrategia se habría debido al profesionalismo de la Marina. En realidad, en el libro de Carlos no hay políticos peruanos, no está el presidente Prado diseñando esta estrategia, sino es el profesionalismo de la Marina
y la capacidad operativa, ¿no? La capacidad de táctico de Miguel Grau, los que llevan adelante las cosas. Voy a volver a Chile para ir al desenlace, y tiene que ver con algunos meses. Esta estrategia audaz y creativa de la Marina peruana dura unos meses, porque en algún momento Chile se reorganiza, hay un cambio de gabinete, y bajo la conducción de Santa María se diseña un plan para atrapar al Huáscar. En la novela, en un momento, conversa con la esposa del presidente, Pinto, Santa María, el ministro más influyente del gabinete, y delinea las virtudes de Chile que conducirán a su victoria. Y dice así: es un Estado más organizado en comparación con el Estado peruano. Digamos, lo sabemos, no es ninguna sorpresa. Tiene mejores armas en esa contienda, está mejor armado, tiene 2 grandes blindados, el Perú le queda uno y es de potencia inferior a cualquiera de los 2, entonces está mejor armado. Y cuenta con mayor espalda económica, tiene mayor respaldo económico, financiero. También es cierto, sabemos, el Perú estaba quebrado, se había declarado en bancarrota, y todos los que podían prestar algún dinero pues no tenían la menor intención de hacerlo. Pero a estas 3 virtudes de Chile, Estado más organizado, mejor armamento y mayor respaldo económico, añade Santa María la astucia. De tal manera que la novela de Carlos es un combate por la astucia. La astucia empieza en el Perú, es el plan de Miguel Grau y los marinos, que incluye atacar la retaguardia cuando no los esperaban, pero la astucia pasa a Chile. Es Chile que toma la astucia, y el que la diseña es Lillo Santa María. A Lillo se la atribuye en realidad, pero se la arrebata la astucia al Perú, y gracias a ella montan un plan. Ese plan es complejo, no sé si es estrictamente cierto, pero consiste en realidad en mentirle a Grau, en dejar que crea que hay una gran presa por atrapar, y en realidad esa gran presa por atrapar no existe, es solamente la celada para emboscar. Y bueno, de esa manera termina la historia peruana del Grau. El Grau cae en manos de Chile. En realidad ahí viene el desenlace de la guerra, ¿no? La guerra termina ese 8 de octubre del 79, cuando el Perú pierde el mar. Para terminar, quiero recordar una frase de un historiador peruano, de Raúl Porras Barrenechea, uno de los más importantes de la generación de nuestros abuelos historiadores, que dice que en los sueños de todo peruano el Huáscar aparece recurrentemente, y que ahí se aprende la congoja y el orgullo de ser peruanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Antonio, muchas gracias por tus palabras, por esta síntesis del historiador, ¿no es cierto?, sobre lo que está presentado en el libro, como los ejes estratégicos, como los ejes argumentales del libro. Quiero agradecer también a Álvaro Lazo, a Israel Estruendo Mudo, a la Cámara Peruana del Libro, a la Cancillería chilena, a la Embajada de Chile, al Consejo del Libro de la Cultura de Chile, por esta invitación, por la posibilidad de estar aquí con ustedes presentando Huáscar. Huáscar es un momento, para mí, lo personal como escritor, muy importante, muy emotivo. Es el primer libro que yo publico fuera de mi país, y precisamente en el país, en el Perú, que tiene una connotación emocional muy particular, porque yo, las primeras lecturas literarias que tuve en mi vida, los primeros libros literarios serios que leí a esos 15 años, cuando uno está lleno de dudas, ¿no?, y preguntas de la vida, ¿no?, cayeron en mis manos los libros de la literatura peruana de aquellos años, ¿no?, de los 60, 70. Mis primeras lecturas eran Vargas Llosa, eran Bryce, ¿no?, Julio Ramón Ribeiro después. Lo cual era muy saludable para un chico chileno de los años 80, nosotros vivíamos una dictadura. Ver esta realidad social
que se parecía a la nuestra, pero era ligeramente distinta, con palabras ligeramente distintas, pero uno aprendía a entenderlas dentro del contexto en que se decían, ¿no? Palabras del amor, del sexo, de la política, en estos grandes autores peruanos. Entonces presentar Huáscar en Perú es una doble emoción, porque ahí, bueno, no digo que aprendí a ser escritor, pero fueron los primeros estímulos para esa vocación. Huáscar es un libro, tal como dice, como señala Antonio, la parte política es fundamentalmente chilena, la parte peruana es de la estrategia naval y también de su tripulación. Yo fui un niño, de esos niños en Chile los llamamos los ñoños. Los niños ñoños son los niños que juegan con maquetitas, con soldaditos, que arman avioncillos y les ponen las calcomanías, ¿no? Entonces, el primer aproximación al libro fue un encargo, ¿no? Fue un encargo de Ediciones B de Chile de hacer un libro histórico. La novela histórica es muy importante hoy por hoy en Chile. La novela histórica tiene mucha repercusión masiva en Chile hoy en día, lo cual es muy saludable. Y estoy seguro que eso también va a ocurrir en el Perú. Por lo tanto, mi primera aproximación a la novela fue el barco, la belleza del barco, su tecnología, su máquina, sus sistemas de artillería y comunicación. Y después vino el amor, el descubrimiento de los hombres que lo hacían funcionar, esa marinería. Marinería que, por cierto, como es la historia en nuestra América Latina, se centra en los grandes, los oficiales, en el almirante Grau, en los capitanes, tenientes de Huáscar, ¿no? Que, por cierto, pertenecían a los escalafones más altos de la sociedad peruana de la época. Pero ¿qué hay de esa marinería, no? ¿Qué hay de esa marinería? ¿Qué hay de esos tripulantes cuyos apellidos más o menos nos permiten dilucidar qué origen tenía? Artilleros y técnicos ingleses, norteamericanos, una marinería, una soldadesca peruana, pero uno puede, por los apellidos, los nombres, deducir cuáles eran andinos, cuáles eran de la sierra, cuáles eran negros, afroperuanos, mestizos, ambos, etc. Esa es la parte de ficción, porque la historia no nos lega esa la historia, la historiografía ha perdido esos archivos, esos relatos, queda muy poco. Convengamos que en nuestros países los programas de alfabetización masiva son relativamente recientes, por lo tanto hay muy pocos personajes del mundo popular en Chile o en Perú que hayan dejado testimonio escrito de su experiencia en la guerra, en la independencia y en los grandes hitos históricos. Esa es la parte de ficción que, créanme, fue construida con mucho cariño, con mucha emoción. Para reconstruir esa cultura tuve que recurrir a fuentes secundarias como la poesía afroperuana, la música, ese tipo de tradiciones que son relativamente más recientes. Entonces, llenar al Huáscar de vida fue la segunda etapa, y en tercer lugar, llenar de vida al Huáscar pasó por describir la increíble historia de su epopeya, ¿no? Una epopeya que está entroncada, o intenté entroncarla con los grandes mitos del mar, los grandes mitos de la literatura del mar, ¿no? De Melville, Moby Dick, de Conrad, de Stevenson. Es la manera de darle ese contexto épico más allá de la propia historia de nuestros países, ¿no? Más allá de la epopeya de Chile y de Perú, una epopeya mundial, una epopeya entroncada con los arquetipos humanos, ¿no? Entonces quería culminar simplemente con un gran agradecimiento por estar aquí, porque creo sinceramente que, bueno, todos sabemos que el tema del Huáscar es un tema polémico, un tema que hay diferencias de opinión entre nuestros países, entre sectores de la población de cada uno de los países, sobre qué hacer con eso, ¿no? ¿Qué hacer con el Huáscar? Yo no tengo respuesta a eso, es un tema político, me supera, pero sí tengo aspiraciones como ciudadano chileno de que el Huáscar se resignifique como símbolo, y como símbolo que nosotros compartamos, Chile y Perú, compartamos ese símbolo, porque es muy bello además, porque la historia que hay detrás es muy emotiva, es una historia de sacrificio, de abnegación, pero también una historia de la ética del trabajo, ¿no? Porque la guerra del mar, ¿no? Es una historia de la ética del trabajo y la ética del marino. Un marino no abandona su barco, el marino defiende su barco hasta las últimas consecuencias, el marino quiere a su barco, es su vida, es su mundo, es donde él duerme, donde él come, donde da lo mejor de sí. En ese sentido, quería terminar con leerles, si me permiten, Antonio, un pasaje del libro, un pasaje del combate mismo, que fue celebrado en Chile, ¿no?
muchos lectores. Quiero compartirlo con ustedes. Si lo encuentro, denme un poquito de paciencia. En la torre de combate solo quedaba un cañón operativo. El capitán Elías Aguirre y el teniente José Melitón Rodríguez se miraron. Parecían mendigos del infierno, los uniformes chamuscados, salpicados de sangre propia y ajena, el cabello pelmazado y húmedo contra las sienes. «Prométeme algo», dijo el capitán Aguirre. «Dime, si muero tú te haces cargo. Y si ya no queda nada por hacer, montes el barco». «Te lo prometo», dijo el teniente José Melitón Rodríguez. En la marina llorar era indigno, tocarse entre hombres tabú, pero el capitán Elías Aguirre y el teniente José Melitón Rodríguez se abrazaron y el gesto tuvo un extraño efecto sobre los artilleros que quedaban con vida. James Anderson, John Price y George Harris se acercaron. Ninguno de los tres hablaba bien español. Los tenientes Aguirre y Rodríguez apenas chapurreaban el inglés de los puertos. Se miraron y algo sucedió. «¿Les parece a los señores que disparemos este maldito cañón?», dijo el teniente José Melitón Rodríguez. «Bloody yes», exclamaron el artillero Anderson. El teniente Rodríguez y el artillero Michael Murphy cogieron una bala de 135 kilos de peso. Entre ambos la levantaron y la empujaron hacia la ranura del cañón. El Huáscar emitía un sonido agónico y se sacudía con cada impacto de la artillería chilena. Pero Rodríguez y Murphy se las arreglaron para sacar la bala e introducirla en la boca del cañón. El teniente Elías Aguirre se había asomado por la tronera para hacer puntería. Lo que iba a pasar era previsible, pero no les importó. Durante los minutos que duró la operación, el teniente José Melitón Rodríguez vio pasar toda su vida: los severos sacerdotes del seminario Santo Toribio, su madre, una Pérez Bedoya de Lima, la calle de las divorciadas, las boticas, las tiendas de helados y chocolates, las mujeres más bellas de la ciudad entrando a la tienda de hierro antes para comprar una partitura de Chopin y cotizar un piano Streicher. Su paso por el mundo había sido placentero y por eso, al sentir el crujido en el aire que anticipaba el proyectil, el teniente José Melitón Rodríguez no sintió pena ni miedo. Ya casi estaba dentro de la torre de combate, pero se volvió hacia la cubierta del Huáscar para mirar a la bala de frente, una flecha transparente que llegaba preguntando por él. Muchas gracias. Sí. Bueno, no sé si quieren conversar, alguna pregunta sobre el libro, algún comentario, por favor. Sí. Sí. El del libro. Sí. Buenas tardes. En principio, tengo usted la bienvenida. He sido doctor de la Católica, soy exalumno de la Católica y en realidad vine con 3 horas de anticipación para leer el libro. Los libros, yo soy un aficionado, historiador, no lo soy, pero tengo que tener algo de buena memoria y habilidad. Entonces, bajo esa circunstancia, reitero mi felicitación. Además, usted me dedicó el libro, yo edité el texto. Eso va a ser tenido por un almirante de la Marina. Los sábados nos reunimos en el Club Social al Código Deportivo. Este libro va a ser un almirante peruano. Ahora bien, en 3 horas, como hábito, me gusta ver el principio y el final. Y reparé en algo interesante que quería preguntarle: ¿por qué no tiene prólogo? Este libro a nadie se lo dedica. Y además, en el final, yo razono que no colocar el prólogo es una estrategia de amor, porque siempre en el prólogo hay una especie de compromiso y el texto, digamos, implica un recuerdo que para Perú, digamos, abarca los 2 conceptos que el distinguido
y salió peruano en esta ciudad. Entonces, bienvenido nuevamente a Perú. ¿Y por qué no puso prólogo? Muy interesante. Ahí está prendido. ¿Aló? ¿Me estáis escuchando? Aló. Bueno, muy buena pregunta. Se me olvidó. Bueno, una forma de prólogo. En realidad el primer capítulo es una especie de prólogo porque muestra este previo a la campaña y está visto desde el punto de vista de los telegrafistas de la ciudad de Caldera, por donde pasaba la información. Es un libro, Huáscar también es un libro sobre la tecnología, ¿eh? Es un libro sobre la revolución industrial, la tecnología del telégrafo, del vapor, y cómo la tecnología del telégrafo operaba no muy distinto como es hoy en día Twitter, ¿eh? Con nodos de información que se van distribuyendo de manera fragmentaria y complementándose. Entonces, respondiendo a su pregunta, diría que el primer capítulo que ocurre en Caldera, el 22 de mayo del 79, es una forma de prólogo, aunque no aparezca como tal. En cuanto a las dedicatorias, al final en los agradecimientos, bueno, no crean las muchachas, mujeres que están presentes, que este es un libro ñoño para hombres de guerra, que solo hay guerra, muerte y heroísmo viril, ¿no? No es así. Hay una dedicatoria especial a la mujer, y a la mujer popular, a la poetisa popular, ¿eh? Que en Chile, aquí en Chile y en el Perú las mujeres tienen un rol muy importante de mantener el lenguaje, enseñarlo, retener las formas de hablar y hacer las poesías. En este libro la encargada de hacer eso es Rosa de Talagante, y está basada en un personaje real chileno que se llama Rosa Araneda, que fue una poetisa popular del canto del humano y lo divino. Es un personaje muy lindo, es la parte romántica del libro, ¿eh? El amor del marinero. Entonces, pero el libro sí tiene dedicatoria, hasta el final, pequeña alteración, dice: este libro es un homenaje a los marinos chilenos y peruanos que combatieron en la guerra del Pacífico, son leyendas. Hablando de eso, había una mujer. Enrique, La primera mujer que quiero preguntar. Sí, bueno, ahí. No, a Luis y después a la señora. Sí, señora. Ahí la señora. Buenas noches. Bueno, Carlos, felicitaciones por el libro, lo he leído y en realidad, pues, coincidiendo con Antonio, pues te atrapa desde el principio. Yo quería hacerte un comentario primero, como peruano, de agradecer este papel casi protagónico que tiene el Grumete Medina, ¿no? En la historia del Huáscar, y que tiene, tú que recreas ahí una ficción de cómo él es el que se encarga de proteger el cuerpo ya desmembrado, de Grau. Quería hacerte una pregunta. Si en el momento de investigar, de documentar la historia, recurriste a la prensa de la época chilena, después, por ejemplo, del combate de Iquique o de la captura de Lima, donde hay todo una gran crisis política, ¿no? Si recurres has ido a ver las fuentes de esa prensa chilena para luego recrear en la novela. Sí. Bueno, Medina, el grupete Alberto Medina es uno de los pocos tripulantes afroperuanos que tiene un registro en la historia, porque sobrevivió al combate y fue retratado con otros marineros de los años 20 o 30, y murió en los años 40, ¿no? Entonces se sabe un poquito más de él, ¿no? Pero no mucho más. Por eso era un personaje muy fuerte, ¿no? Era un pasacartuchos en el combate, o sea, pasaba balas, su rol era ese, ¿no? Por lo tanto, un muchacho que pasa balas es una persona que tiene que correr muy rápido, ¿no? Esquivando las balas enemigas, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, Luis, usé mucho prensa, mucho prensa, porque la prensa de la época no es como la prensa de hoy. La prensa del siglo XIX no tenía el concepto de noticia en cuanto a una elaboración, un relato. La prensa de la época recorta telegramas y cartas un poco, bastante extensas en realidad, de los periodistas, entre comillas, que estaban en el teatro de guerra, y relatan a través de sucesivas entregas lo que están viendo. Pero no existe el género periodístico como tal, como una historia que se cuenta hoy en día con un titular, una bajada, sino que son esas sucesiones. En el caso chileno se compendió toda la prensa chilena de época, y también prensa peruana, y telegramas diversos, en un libro que se llama Compendio de la Guerra del Pacífico. Fue publicado en 1886, ¿no? Un librato así grande. Está toda la campaña, todas las sucesivas campañas están ahí. Y eso permite entrever también las rencillas políticas, las mezquindades, porque
uno cree que, bueno, se dice, ¿no?, que la victoria tiene muchos generales, la derrota ninguno. Imagínense la victoria sobre el Huáscar, la cantidad de personas que se disputaban el mérito de haber capturado a un gran marino como Grau, ¿no? Y la disputa que había entre lo político y lo naval. Así que el input, el uso de fuentes periodísticas es muy importante, es fundamental, sabiendo que, bueno, todos mienten un poco, todos le ponen un poquito de su cosecha, cambian una cosa y otra, y sin embargo, en los hechos mismos, eso es destacable, ¿no?, que las versiones historiográficas chilenas y peruanas del combate de Angamos son muy consistentes, prácticamente no tienen ninguna divergencia, y eso también es significativo. Muchas gracias. Nada me había preguntado. Buenas tardes, darle la bienvenida a nuestro país. Bueno, comentarle y compartir con usted que el mes pasado yo estuve en Santiago y visitando una librería en la Plaza de Armas, vi el libro, me llamó mucho la atención por el nombre, ¿no?, del Huáscar. Y cogí y leí algunos párrafos y me llamaron la atención principalmente dos. Uno sobre que menciona cómo los tantos chilenos y peruanos deben tener amor y reconocimiento por sus héroes, ¿no? En este caso Prat para Chile y Miguel Grau para Perú, y que se proyecta ahí cómo debe ser ese amor y ese reconocimiento por Grau en el caso de Perú. Y el otro párrafo que me llamaba la atención es sobre el tema de cómo, cómo percibe Chile a Perú en ese momento de la historia y qué tarea pendiente encuentra, ¿no?, que es el tema de integración como país y de organización, ¿no? Entonces eso me pareció genial desde un ánimo constructivo, ¿no?, un ánimo constructivo para ver qué tenemos pendiente y cuánto hemos mejorado en eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay que partir de la base que nosotros venimos del mismo tronco, ¿no? Es decir, nosotros allá en los valles del sur fuimos colonizados por los incas, después fuimos parte del virreinato, es decir, todo nuestro vínculo con el mundo exterior durante 200, 250 años, hasta 300 años, pasó por el Callao. La única manera de recibir libros, artículos manufacturados, ropa, era del Callao. O sea, por lo tanto, y el comercio fue nosotros no vendíamos marihuana, vendíamos cáñamo en realidad. Vendíamos cáñamo elaborado al Perú, vendíamos cebo de chancho para que se hicieran nuestros antepasados, ¿no?, se hicieran jabones, ¿no es cierto?, y recibíamos los productos elaborados que venían del Callao y de Europa. Eso era todo, ¿no? Y la moneda que se devolvía muy escasa. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son nuestras tareas de hoy? ¿No es cierto? Hemos pasado por distintas etapas en nuestra relación bilateral, y dejo de lado la guerra, que es la interrupción de la relación civilizada. Hoy en la mañana estuve invitado a su casa por el almirante Fernando Grau, bisnieto del almirante Miguel Grau. Y él me contaba un episodio de su juventud como cadete naval en Perú, cuando estaba en un cine y su padre, en esa época no había celulares, lo va a interrumpir, estaba con su enamorada en el cine y lo va a sacar, lo va a jalar de la... ¿Qué pasa? No, te están llamando urgente de la escuela naval, tenés que ir mañana a Chile. Había un gesto político del presidente chileno de aquella época, el ex general Carlos Ibáñez del Campo, de devolver imagínate, una astilla de la tibia del almirante Grau que por alguna razón se había conservado en Chile. Y para repatriar esos restos del almirante Grau, el bisnieto, que era cadete, lo invitan a Chile con otros 4 oficiales de la Armada, los alojan en el Hotel Carrera, que en ese tiempo era el más lujoso de Santiago, y hacen esta ceremonia en el Palacio de la Moneda y la reliquia se devuelve del almirante. Y eso tuvo una repercusión durante bastantes años en la relación bilateral. Después se han deteriorado, ha estado bien, mal, pésimo, congeladas, descongeladas, en el microondas, ha pasado por distintos estados, sólido, acuoso, vaporoso, en fin. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que profundizar la integración económica, que es la primera. Por ahí dicen que la economía y el dinero mueven todo, yo creo que en parte es cierto.
¿ah? Nosotros estamos en nuestro invierno allá muy crudo, ¿no? Y ahora, por primera vez en muchos años tenemos frutillas, tenemos fresas en Chile. ¿Por qué hay fresas en invierno? No sé hasta cuándo, no sabía que estaba tan sofisticada la genómica, los transgénicos, pensé yo. No, son fresas hechas en Perú, que se venden en Chile. Y eso es muchos otros cultivos. Nosotros en los últimos 20 años incluso tenemos una tradición gastronómica rústica, ¿no? Austera, por decirlo de manera elegante. ¿Ah? En los últimos años, gracias a ustedes, nosotros hemos descubierto una paleta de sabores que era completamente desconocida. Y eso están a disposición en los mercados populares, no solamente en los supermercados para los sectores de ingreso alto. Todos los chilenos tienen acceso a sabores, texturas y gustos diferentes gracias a los peruanos. Algo sabemos más de economía nosotros, hemos exportado alguna experticia en gestión macroeconómica, ¿ya? O sea, nos podemos ayudar, nos podemos mejorar recíprocamente. Y la última capa que está ahora con mucha fuerza, y yo creo que por eso estoy acá también, es la capa de la cultura, la literatura, el teatro, la música, ¿no? La presencia de músicos peruanos en Chile, chilenos acá, escritores, dramaturgos, filósofos, gente del pensamiento, de la cultura. Esa es la última capa y la que de alguna manera amarra todo lo demás en un sentido, en un significado y un relato nuevo. Yo creo que por ahí va este futuro. No sé si es pintor, pero... Gracias. Una pregunta que no sale del contexto. ¿Por qué se llevan mal los chilenos con sus vecinos? No los quieren los argentinos, no los quieren los bolivianos, no los quieren los peruanos, ni el mar los quiere. Porque hace tsunami y terremoto a cada rato realmente. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Una cosa es escuchar al pueblo chileno y otra cosa es escuchar al no pueblo chileno. Una cosa es escucharlo a usted y otra cosa es escuchar a su gobierno realmente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que no lo quiere nadie. Esa es mi gran pregunta. O sea, y mi hijo vive en Santiago, pero la pregunta es ¿qué pasa? Porque hablar de Chile es como hablar de la percepción del universo, ¿no es cierto? Es que nadie los quiere. ¿Qué hacen en la lista? ¿Por qué no le devuelven su pedazo a Bolivia y a nosotros lo mismo y se acabó el problema? Y le comento algo por una razón muy sencilla. Nunca hay integración. Porque lo que hicieron los chilenos en Lima no fue guerra, fue destrucción, invasión, fue peor que el terremoto, peor que el maremoto, peor que el tsunami. Nos mataron el alma. Gracias. Bueno, yo le agradezco la pregunta porque esas son preguntas ineludibles. Uno está para responder a esas preguntas, si no cabe duda. A ver, ¿por qué no nos quieren? Bueno, supongamos que si usted no nos podemos cambiar de nombre, señor. Imagínese usted que es el hijo menor, ¿no? El hijo que se saca malas notas, el hijo revoltoso, el hijo díscolo, ¿no es cierto? Que el padre lo está siempre regañando, que se porta mal, que, ¿cómo le dicen acá? Que la oveja negra. Es la oveja negra. Entonces, un niño así es difícil de lidiar, ¿no? Entonces, nuestro carácter está un poco marcado por eso, ¿no? Nosotros niños malos. Somos niños malos, pero también nosotros somos hijos de... Sí, tenemos nuestra historia colonial es bastante brutal en el sentido de... Nosotros somos hijos de la violación, del abuso sexual. Nosotros somos hijos de la guerra de Arauco. Y la guerra de Arauco parece una guerra de ejércitos. No es una guerra de ejércitos. Pasó por momentos de guerra de ejércitos, pero pasó a ser una guerra de baja intensidad como el conflicto colombiano, de secuestro. Y los principales objetos del secuestro en nuestra remota historia eran las mujeres. Las mujeres eran secuestradas en un lado u otro y eran violadas y daban lugar a una raza mestiza con graves problemas de identidad. Ahora, yo no me voy a meter en el tema sociológico ni psicológico de nuestro pueblo para responder a su pregunta que tiene muchas aristas y también muchas respuestas. Vamos a decir solamente que ese de que no nos quieran, que tiene origen también en sucesos que no nos enorgullecen, por cierto, a mí no me enorgullecen para nada y los deploro. Generalmente las guerras de ocupación son así, no conozco guerras de ocupación magnánimas, ni puede que las haya, pero yo no las conozco.
Pero eso es un contexto del siglo XX, cuando no hay una legalidad internacional. Bueno, podemos decir eso, pero la guerra de las Malvinas es una cosa posmoderna, la posmodernidad tiene otras aristas. Otras guerras de invasión recientes son igual y peor de cruel. Fue media simulada la guerra de las Malvinas, pero bueno, es una opinión personal. Porque no nos quieren, de ahí nos están empezando un poquito a admirar. Estamos buenos para el fútbol, aguerridos, y de a poquito nos van a empezar a querer, porque yo creo que uno puede y debe mejorar los errores de nuestros padres y abuelos. Uno tiene el deber de enmendar los errores que se han cometido nuestros antepasados. Sin soberbia. Claro que sí, claro que sí. Yo llego acá con toda humildad y por eso estoy compartiendo con ustedes. Ya no tenemos tiempo, disculpen. Sí, por favor. Sí, la última pregunta para el señor que venía a preguntar. El imperialismo inglés coordinó mucho mejor con la oligarquía chilena que con la peruana para hacerse de las arbitreras. ¿Por qué sucede eso? La oligarquía chilena está más sometida, ha sido menos rebelde a los imperialismos que la oligarquía peruana. Sí, yo soy periodista materno, ¿va? O sea, creadora materna. Bueno, en el Perú nos habíamos declarado en bancarrota 3 años antes, y eso significaba que habíamos dejado de pagar la deuda que habíamos contraído con el imperialismo inglés. De tal modo que para el imperialismo inglés el Perú no pagaba sus deudas. Punto 1. Y punto 2, ante esa situación, el gobierno peruano había expropiado las salitreras de Tarapacá, había estatizado. Y eso significaba, había expropiado capital peruano, particular, a capital inglés y a capital chileno. Entonces tenían 2 razones para odiarnos. Primero, no les pagamos la deuda, y segundo, los habíamos expropiado. De tal manera que Chile aparece ante los ingleses como el país de libre cambio, mientras que el Perú parece el país del monopolio estatal. Eso está muy claro durante la guerra, dicho con estas palabras en los diarios ingleses, y no queda duda entonces de que el mundo de negocios británico estuvo del lado de Chile, mas no así el Estado inglesa. El Estado, su majestad británica, fue neutral. En Lima, cuando Petit-Thouars interviene, al lado de Petit-Thouars está el almirante inglés, de tal modo que el Estado de Gran Bretaña, el Reino Unido, fue neutral. La comunidad británica de negocios estaba cerrada con Chile. Bueno, muchas gracias por su presencia.